Fernando Fernández, integrante del Seminario de Cultura Mexicana, me parece que, bueno, estás aprovechando para hacer un homenaje a Viceversa en el seminario. ¿Y qué importancia tiene Viceversa? Es importante poder determinarlo, digamos. Bueno, para algunos de nosotros y para mí en particular, pues es crucial, ¿no? Fue Mm. pues el gran proyecto de mi juventud, el que me llevó los años, esos años, ¿verdad? Vacilantes, formativos, apasionantes, apasionados, perdón. Eh, y bueno, no dejó de ser un espacio de encuentro de diversas generaciones en activo en ese momento en México, y al mismo tiempo el espacio donde por vez primera eh, algunos artistas, algunos escritores, algunos periodistas colaboraron por vez primera, ¿no? Y a veces con algunos trabajos que luego fueron semilla de trabajos mayores para ellos. Así que fue, bueno, fue pues un momento determinante desde mi punto muy personal de vista. Eso es Viceversa, que pues ahora, a finales del año pasado, se cumplieron los 30 años de su fundación. La revista vivió unos 8 años y pico. El último número, el 96, apareció en mayo de 2001, de lo cual pues ya pasaron también 22 años. Así que bueno, queda en el pasado la revista, si no fuera porque ahí están en el papel y las portadas en la pared, casi uno pensaría que fue un sueño que terminó esfumándose. Ujú. Ahora, ¿y por qué terminó? Porque del 1996 al 2006, más o menos, fueron los 10 años maravillosos de las revistas, digamos, ¿no? Ahora las revistas ya no existen, digamos. No hay manera de defenderlas finalmente, ¿no? Bueno, mira, yo encontré mucho gusto por las ediciones desde adolescente. Desde la preparatoria me gustó mucho hacer revistas. Cuando llegué a la facultad fundé con unos amigos una revista de poesía que se llamaba Alejandría. El año mismo que presenté mi tesis de licenciatura en la UNAM, ese mismo año un empresario español de la vieja editorial Herrero me propuso que fundáramos una pequeña editorial, yo le contrapropuse fundar una revista y de ese modo nació Milenio en noviembre del año de 1990. Para el verano de 1992 hubo una serie de malentendidos que no pudieron superarse, entonces dejó de salir aquella revista llamada Milenio, que salió bastante antes que el periódico y la revista que luego se llamaron de ese modo, y entonces fundamos, yo y un par de amigos, con el apoyo de mi familia, fundamos la revista Viceversa hace exactamente 30 años, un poco más de 30 años, en noviembre de 1992. Pero para el año 99, Mónica, yo sentí que había equivocado el camino, porque yo me había convertido en un pequeño empresario del mundo editorial, con todas las limitaciones del caso, y me di cuenta que no había llevado mi vida por donde yo quería. Es decir, Ujú. yo estudié letras, yo siempre he querido leer, siempre he querido escribir y sobre Claro. todo siempre he querido ser libre, estar libre, no puedo estar sujeto a una oficina en la que dependen 15 personas de mí. Entonces, cuando ya empezaba a pensar en cerrar la revista, apareció en el horizonte un personaje al que aprecio mucho, un notable personaje, un auténtico mecenas de la cultura mexicana, en particular del mundo de las artes plásticas, que se llama Sergio Autrey, quien Ujú. había comprado una de las distribuidoras de revistas y estaba creando una suerte de pool de publicaciones para él distribuir a través de su propia empresa. Él ya tenía, él y su esposa, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y tienen hasta el día de hoy, pues la revista que a mí me gusta más de todas las que se hacen en México, que es la revista Arqueología Mexicana. Ujú. Así que en el papel, la idea de asociarnos con él era muy, muy buena idea. Sin embargo, no funcionó la sociedad. Ellos compraron el 80% de las acciones de la editorial que hacía Viceversa en el año 2000. Y un año después, en mayo de 2001, nos dimos cuenta que las cosas no habían caminado como queríamos, que no nos había
quizás no nos habíamos entendido como nos hubiera gustado, y entonces decidimos cerrar de común acuerdo aquella revista. Y Ah, desde bueno, fue en entonces, el bueno, 2001 entonces. sí, fue en mayo de 2001, Ok. apareció el número 96 de la revista, que Ajá. llevaba en la portada a Manu Chao. Ah, mira, vos, sí, me acuerdo. Ahora, una de las cosas conmovedoras, me parece a mí, de rescatar ese espíritu, tiene que ver con un poco el sistema de indiferencia que hay ahora con respecto a la cultura, pero a veces indiferencia propia nuestra, digamos, ¿no? Es decir, hay como una cosa de dejarnos llevar, yo creo que no sé, no teniendo ese espíritu con el que hacían la revista. Siempre lo hemos tenido en varias cosas, ¿no? Yo desde luego perdí ese espíritu, ¿no? Se necesita Claro. mucha energía y se necesita... yo he seguido haciendo revistas, ese es el oficio gracias al cual yo me mantengo, del Ujú. que vivo, sigo haciendo revistas, lo hago con mucho gusto. Hice durante muchos años la revista Quodlibet para para la Orquesta de Minería, para la Academia de Música del Palacio de Minería, y actualmente, tú sabes, hago la revista Sí. Liber, de Arte y Cultura Grupo Salinas, una revista que edita, que dirige mi querido y viejo amigo Sergio Vela, y en la que yo hago las veces de editor. Claro. Pero las dos revistas son digitales, trimestrales, se hacen, no es aquella batalla de los años 90, ¿no? De hacer la revista, y además hacer la revista en papel, donde una errata es una cruz que te persigue para toda la vida, ¿no? Sí, total. Aquí no, aquí te Absoluto. dicen, oye, hay una errata, haces un pequeño movimiento y puedes con toda frescura decir, ¿cuál errata? No hay ninguna errata, ¿no? El Claro. mundo puede ser perfectamente enmendable, cosa que no era antes. Y Claro. además, pues el papel, ¿no? El papel. Yo soy Sí. editor, me encanta editar, sigo editando libros y revistas, pero las distribuidoras y las librerías son una pesadilla, Claro. ¿no? Yo con tal de no volver a entrar a una librería con mis libros o de no volver a hacer el seguimiento de mis revistas en papel, pues ese costo yo ya no estoy dispuesto a pagarlo, ¿no? Yo ya no tengo ni la energía ni el interés de meterme en esa batalla perdida, ¿no? Porque además te Claro. regresan luego las toneladas de papel. No sé, no sé. Eso está bien para los jóvenes, que ellos retomen esas aventuras de hacer revistas en papel. Yo ya estoy muy lejos, muy al cabo de la calle. Ahora, ¿en qué van a consistir las charlas? ¿Y cuál es el espíritu de renovar este interés por la revista Viceversa? Además del homenaje, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a hacer tres actividades básicamente, Mónica. Ajá, ajá. Primero, la mesa redonda de mañana, en Ujú. la que van a participar 4 personas que dejaron su huella en la revista, 4 personas muy importantes para nuestra historia, 2 de ellas editoras, Mónica Brown, poeta, que sigue siendo editora, Fernanda Solórzano, que también fue editora de la revista en sus tiempos e incluso fue subdirectora de la revista Viceversa, y actualmente pues es una gran crítica de cine, ¿no? Y luego van a estar Cristina Fessler, gestora cultural, promotora cultural, que en sus tiempos fundó y coordinó durante largos años una de las secciones más singulares, polémicas, novedosas de Viceversa, que era una sección de moda que se llamaba, con todo propósito en francés, fuera de moda, Mm. anticuado, es decir, de modé. Cristina durante todos estos años coordinó la producción de fotografías de notables autores de foto de moda, y pues hizo pues una serie de secciones y una serie de portadas que quedaron muy identificadas con la imagen de Viceversa. Y el cuarto participante de la mesa es el músico y productor musical Camilo Lara, Ujú. que pues ahora es muy famoso en Europa y produce discos. Por ejemplo, participó en el aspecto musical de la película Coco, y ha tenido giras exitosas en una ciudad tan difícil en términos musicales como puede ser Londres, y que en sus tiempos, cuando colaboraba con nosotros, era el más chiquito de toda la plantilla, ¿no? A lo Claro. mejor tenía 15 o 16 años y ya era el que reseñaba los discos de una década además tan rica en términos musicales como fueron los 90, ¿no? Esa es la primera actividad. La segunda va a ser una exposición de las 96 portadas,
en una de las paredes del jardín del Seminario de Cultura Mexicana. Y es muy interesante el impacto que producen, Mónica, ver las 96 portadas en un solo lugar. Así las teníamos en la revista. Íbamos enmarcando cada una de ellas y las podíamos ver. Así que desde hace, pues, más de 20 años no las vemos juntas y así es como las vamos a ver a partir de mañana. Y la tercera actividad, de la que también daremos detalles mañana, es un libro que hemos ya escrito, seleccionado, incluso diseñado. Es un libro que ya está listo para entrar a imprenta, pero como va a ser un libro muy bello, reproducido en las mejores condiciones, con el mejor papel, en la mejor imprenta posible, es un libro que va a ser muy caro. Entonces no hemos entrado a imprenta porque no tenemos los fondos necesarios para costearla. Es un libro que reúne lo mejor del archivo fotográfico. En medio de la pandemia, Marinieves Noriega de Autrey, la querida Marinieves, esposa de Sergio Autrey, con quien nos asociamos, aunque la sociedad no funcionó, 20 años después, fíjate la nobleza del gesto de Marinieves, me buscó un día para decirme que la pandemia los estaba obligando a cambiarse de oficinas y que estaban deshaciéndose en lo posible de todo lo que podían, aquello de lo que podían prescindir en la bodega, y me preguntó que si quería recuperar lo que había mío. Claro. Y me mandó revistas viejas de bodega que mañana venderemos para los coleccionistas o nostálgicos, sino que también me mandó las 5 cajas negras gigantes con todo el archivo fotográfico, Mónica. Imagínate, 5 cajas con fotos de los mejores fotógrafos de los años 90. Entonces lo que hice fue estudiar el archivo, escoger las 120 mejores fotos y armar un libro que ya diseñó Rocío Mireles. Es un libro en el que aparecen 120 fotos de 80 autores, organizadas esas fotos por nombre, en orden cronológico por nombre de autor, y dan cuenta no solo de lo que fue la historia de la revista, sino de cómo eran los años 90 en México, a través de la lente de los mejores autores de su momento. Esas son las 3 ¿Quiénes eran los actividades. fotógrafos? ¿Te acuerdas de algunos? Sí, hombre, aquí tengo de hecho la lista. ¿Quién quieres que te diga? Ese orden alfabético, así que vas desde Fernando Aceves, Sí. el gran fotógrafo de rock, Sí, de sí. jazz y de blues en activo, desde Fernando Aceves y Lorena Alcaraz, por decir la letra A. Bueno, el que sigue es Manuel Álvarez Bravo, o el Archivo General de la Nación, hasta los últimos, Ivonne Venegas, la gran fotógrafa de Tijuana, César Vera, este notabilísimo fotógrafo mexicano que vive en París, del que reproducimos un bellísimo retrato de Julio Cortázar, o Manuel Zavala en la letra Z. Manuel Zavala era, pues, un gran retratista en los años 90. Él había dirigido la revista Vértigo, que apareció unos años antes de Viceversa y que fue uno de nuestros referentes de publicación de cultura hecha con un lenguaje espontáneo, coloquial, mezclando la cultura con la cultura popular. Y en medio, pues, quien tú me quieras decir, ¿no? eh, Enrique Badulescu, el gran fotógrafo de moda, Rogelio Cuellar, Ernesto Len, Carlos Somonte, Eniac Martínez. Casi se me antoja preguntarte quién quieres, por quién me preguntas que está. Armando Salas Portugal, Marco Antonio Cruz, Juan Miranda de la revista Proceso, Francisco Mata Rosas, eh, Rufino Tamayo. Publicamos un retrato precioso que hizo Rufino Tamayo a su esposa Olga en el Coliseo Romano. Unos retratos fabulosos de Francisco Toledo, hechos por su hija Laureana. Por supuesto, bueno, una importante presencia femenina. Está María García, está Maya Godet, Lourdes Grobet, Gabriela Saavedra, Fernanda Romandía, Ana Lorena Ochoa. Es notable, pero el papel de las mujeres en Viceversa fue determinante. No solamente porque las colaboradoras fueron muchas, sino que básicamente las editoras fueron mujeres. Ya mencionamos a Fernanda Solórzano y a Mónica Brown. Así que bueno, pues es un orbe de fotógrafos. Además, una cosa importante es que en los 90 fue el último momento en el que los fotógrafos entregaron fotos impresas o en diapositivas. A partir del año 2001, los fotógrafos empezaron a mandar archivos digitales, ya no su trabajo en papel. Así que este libro también pretende ser un homenaje a ese monumento fotográfico de los años 90 que es el archivo de Viceversa.
Ah, muchísimas felicidades. Y la última pregunta sería, ¿tú crees que se puede reconstruir la historia mexicana a través de las revistas que salieron en estos últimos años? No sé si en estos últimos años, porque ya vamos Sí, estamos muy de capa caída, ¿no? Pero sí. sí, sí, las revistas fueron el alimento principal de muchos de nosotros durante Ujú, muchos años. Yo ujú, creo que hasta el inicio de este siglo, hasta que llegó Internet. Fíjate que los noventas no solamente fueron el momento en el que llegó los celulares a nuestra vida, sino también fue la llegada de Internet, esa claro, década específica. claro. Pero hasta antes de eso, Mónica, tú lo sabes, pues las revistas era el modo en el que la gente se daba de alta en el mundo cultural y literario, ¿no? Todo el mundo, en cuanto había simpatía entre dos o más personas, fundemos una revista, ¿no? De Sí. hecho, ocurrió una cosa muy simpática. Viceversa la fundamos originalmente Eduardo Vázquez Martín, Ricardo Cayuela Gali y yo. Ajá. Y Eduardo, de quien estuve separado algunos años, ahora nos hemos reencontrado, estamos retomando una maravillosa conversación que tuvimos hasta que nos separamos. Ujú. La vida a veces separa, ¿no? No, Y y el otro día Eduardo me que decía, ha ¿eh? vencido la enfermedad, que está muy bien ahora. Claro, no, es Sí. una maravilla. El reencuentro con Eduardo me ha sabido a gloria. Y el otro día fue muy divertido porque me dice, en un momento dado, al final de una conversación que fue muy grata, me dice Eduardo, Fernando, fundemos una revista. Fundemos una revista, es lo que sabemos hacer en cuanto hay una cierta simpatía intelectual. Así era aquel mundo en el que Sí, por nosotros nos supuesto. criamos y que ya no existe, Mónica. Ahora, ¿qué aportó viceversa? ¿Qué sientes que aportó? Bueno, yo creo que aportó, además de un espacio sin prejuicios, liberado, donde convivían autores que provenían de muchos otros lugares, a veces enfrentados. Ya ves que aquel era un mundo muy polarizado, ¿no? Entre Vuelta y Nexos, ¿no? Y nosotros abrimos un espacio donde podían pasar otras muchas cosas, más allá de tener un lenguaje distinto al que tenían hasta entonces las revistas culturales, que no admitían para nada la imagen, ¿no? Nuestra revista fue agresivamente imaginaria, iba a decir, agresivamente fotográfica. La Ujú. imagen era parte esencial de nuestro lenguaje. Y en ese sentido, tanto Vuelta como Nexos eran revistas mudas, ¿no? Entonces, además de un espacio de convivencia, de reconciliación, pues fue un gran espejo de su tiempo. Si tú ves las 96 portadas o incluso ojeas la revista, o más bien ojeas la revista y tienes un retrato muy confiable de lo que fue aquella década tan extraordinariamente cambiante para México y para el mundo. Muchísimas gracias y felicidades. Al contrario, gracias siempre a ti, Mónica. Te mando un abrazo muy cariñoso.